Muy buenos días. Mi nombre, un placer poder hablar con ustedes. Mi nombre es Nelson Hernández, soy el gerente de producto de la marca Advantech y Phoenix Contact para Colsane. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema para ser aplicado al desarrollo de soluciones IoT para la operación de piso de planta. Como tal, pues aquí verán el contenido de la capacitación del día de hoy. Vamos a hablar un poco de el Internet of Things, el Internet de las cosas. Vamos a hablar de la diferencia en lo que es el Internet de las cosas como expectativa global y el Internet de las cosas desarrollado a la parte industrial. Posteriormente vamos a hacer una pequeña descripción del funcionamiento del IoT. Vamos a hablar de los pasos de implementación, cuáles son sus beneficios. Vamos a hablar acerca de cómo se hace una integración de estas soluciones en la nube. Vamos a hablar de unas pequeñas aplicaciones. Voy a explicarles unas breves aplicaciones para llevar a desarrollar proyectos funcionales en el desarrollo y en la adquisición de datos para lo que es IoT. Y finalmente vamos a dar un cierre. Como tal, ¿qué es el Internet de las cosas y de dónde nace? El Internet de las cosas nace de 4 procesos, 4 fases llevadas a lo largo de la historia. La primera fase, ¿cuál es? La creación del ARPANET. El ARPANET era la red interna estadounidense para hacer la transmisión de data. Posteriormente se creó una segunda fase que fue el brochureware. El brochureware era la transmisión de paquetes de información y pequeños brochures de información ya de forma más abierta, de tal forma aplicado a todo el mundo. Finalmente, en una tercera fase nos encontramos con las empresas.com. ¿Cuáles son las empresas.com? El nacimiento de los buscadores, el nacimiento del correo electrónico, el nacimiento básico de lo que vamos a conocer actualmente como redes sociales, lo cual nos lleva finalmente a la parte final, que es en donde nos encontramos en este momento, que es la web social. La web social es la transmisión y la forma de compartir información abierta, de tal forma que todo el mundo pueda tener acceso a dicha data. Pero aquí viene el Internet de las cosas. El Internet de las cosas nace como un conjunto disperso de redes, las cuales permite hacer la integración de lo que es el business, los negocios, el transporte, la educación, todos los mercados posibles. De tal forma que la evolución del IoT nos permite la capacidad de detectar, recopilar, transmitir, analizar y distribuir datos a escala masiva. Esto es el Internet de las cosas. El Internet de las cosas es la recolección, la transmisión y el análisis de información. Actualmente nos encontramos con soluciones en las cuales ya en nuestros propios hogares tenemos soluciones IoT funcionales. Tenemos ejemplos como lo son los Chromecast, ejemplos como pueden ser nuestros propios celulares. Nuestro celular es el nodo más básico de IoT en el planeta. Por medio de él podemos hacer adquisición de data, transmisión de data y se nos permite hacer la recolección y el análisis de información. Ahora bien, ¿en qué consiste el IoT industrial? El IoT clásico o genérico comprende a través de redes sociales, a través de la capa física clásica de Internet que tenemos en nuestros hogares, permitirnos hacer transmisión de información. Podemos pagar recibos, podemos acceder a nuestro correo electrónico, podemos controlar los electrodomésticos de nuestros hogares, podemos encender la lavadora, tomar una foto, podemos activar el encendido controlado de nuestros electrodomésticos, de nuestras consolas de juego. Pero
en la parte industrial ya lo llevamos a que el IoT industrial, valga la redundancia, consiste en la conexión de la maquinaria de producción a Internet. ¿Generando qué? Generando que las máquinas conectadas, la interconexión entre máquinas, tienden a ser más eficientes. ¿Por qué? Porque se permite la comunicación de ellas. El machine to machine. Permitiendo esta conexión entre ellas, se permite que a la hora de capturar y comunicar información sean mucho más eficientes a un proceso clásico como el que manejamos en la industria, basado en pequeñas islas totalmente desconectadas entre ellas. Ejemplos de ellas: una línea de distribución, una línea de ensamble, una línea de vigilancia. Cuando ellas se encuentran como islas, en donde la transmisión de información se tiene que hacer a través de un único medio, que puede llegar a ser un humano, un PLC, un servidor, un computador de automatización, vemos cómo los procesos de transmisión pueden llegar a ser un poco ineficientes y podemos llegar a visualizar la pérdida de información. Y podemos llegar a ver la pérdida de información. Ahora bien, ¿por qué nace el IoT? El IoT arranca desde el concepto general que ya hemos venido trabajando a lo largo de varios webinars en el canal de Industria 4.0, donde los procesos de digitalización llevan al desarrollo de nuevas tecnologías e iniciativas que permiten que la industria clásica que conocemos, basada en un control único, lógico, un ente que se encarga de realizar el análisis completo del proceso de nuestra manufactura, permita transmitir toda la data que él tiene almacenado a los diferentes participantes en un proceso de automatización. ¿Esto qué lo lleva? Llevándolo a que con la tecnología de IoT, la conectividad de las máquinas y las personas es mucho más eficiente. ¿Por qué? La información va a ser transmitida de manera más organizada y a los participantes que correspondan. Vamos a tener procesos de Big Data, claro que sí. Toda esta información la vamos a tener que transmitir a un sistema, a un software, a un cloud o a un servidor local, el cual se encargue de hacer el análisis correspondiente a esta información para llevar a una analítica en la toma de decisiones de la operación de nuestro proceso. Finalmente, el objetivo de la aplicación de esta tecnología va a llevar a una competitividad global, en donde vamos a poder realizar un incremento en la eficiencia de operación de nuestros procesos. Vamos a poder tener una visión mucho más analítica, mucho más enfocada de nuestro proceso. Vamos a poder que la persona de operación de planta pueda tener una visión exclusiva de los datos correspondientes a la operación de planta. La persona de calidad pueda tener y analizar los datos correspondientes a la calidad del proceso que se esté desarrollando. Y finalmente, a la parte gerencial se le entrega la información correspondiente al análisis global del proceso: qué tan eficiente es el proceso, cuánto se ha producido, cuánto se ha gastado, llevándonos a un concepto de cero inactividad, en la cual nuestro proceso está funcionando posiblemente en una jornada 24/7 y contamos con una visión instantánea y en tiempo real de nuestro proceso, reduciendo las paradas de cero inactividad de forma exponencial. Los beneficios, ¿cuáles vienen siendo? Este porcentaje de beneficios que ven en esta gráfica proviene de un análisis realizado por la firma Morgan Stanley Automation, en la cual define que en cualquier tipo de proceso, al aplicar este tipo de tecnología, vamos a generar una
mejora plausible en las características de dicho proceso. Podemos observar cómo la eficiencia operativa, la eficiencia de la máquina, la operación de la máquina de producción, la operación de nuestro proceso, se puede llegar a incrementar en un 46% al aplicar esta tecnología. ¿Por qué? Porque vamos a contar con información en tiempo real para que podamos tomar decisiones, podamos realizar un análisis y podamos ejecutar operaciones predictivas según el comportamiento de nuestro proceso. Mejora de la productividad, porque se puede llegar a considerar en un 30% la mejora de la productividad, porque es que vamos a tener ya una línea completamente vigilada en la cual vamos a hacer un análisis completo de la información correspondiente al estado actual de la planta. Creación de nuevas oportunidades de negocio, claro que sí. Aquí viene el concepto de software as a service. Actualmente el cliente necesita tener como tal un activo, un elemento que permita, un elemento tangible que le permita hacer el análisis de su proceso. Con el desarrollo software as a service, lo que tenemos es aplicativos en servidores locales o servidores externos, una nube, un servidor local, el cual nos va a permitir hacer toda esa analítica. Y esta analítica se va a desarrollar a nivel de desarrollos, valga la redundancia, sobre software que van a garantizar la mejora en la producción. Reducción de tiempos de inactividad, como les había comentado. Maximizado en la utilización de los activos, claro que sí. Pongámonos en el papel de ingenieros de mantenimiento o personal que se encargan de hacerle un mantenimiento constante a un motor en una planta. Ellos, al capturar toda la información correspondiente a la operación del motor, se les va a permitir hacer un análisis completo de la información, en donde van a poder hacer una trazabilidad de la vida útil del equipo, van a poder verificar cada cuánto le puede llegar a realizar un mantenimiento, cuál es el odómetro operacional del equipo, de tal forma que al momento de predecir posibles fallas podamos ampliar la vida útil del equipo realizando mantenimientos en el momento preciso, pudiendo verificar que el estado del elemento, que el estado del equipo puede ser mucho más explotado a nivel de su operación. Reducir el costo del ciclo de la útil de los activos, totalmente homólogo al concepto que les estaba planteando. Si maximizamos la utilización, reducimos el costo de vida útil de los activos. ¿Por qué? Porque un daño de un motor, de nuevo, vamos a exponenciar su vida útil al máximo, de tal forma que amortizaremos el costo correspondiente al reemplazo de dicho equipo. ¿Mejora en la seguridad de los trabajadores? Claro que sí. En muchas industrias a lo largo de Colombia y en el mundo se siguen haciendo procedimientos manuales al momento de adquirir información. Verificar que si está operando una máquina, tomar datos de operación, temperaturas, ingresar a zonas restringidas en las cuales necesitemos adquirir la información. Un ejemplo, en una caldera necesitamos tomar una información de una presión y una temperatura en el punto de la chimenea. Con este tipo de tecnología se va a liberar de la necesidad de tener una operación manual permanente sobre una máquina, porque toda esta información va a estar disponible y va a estar disponible según como lo guste el cliente. Mejora en el proceso de innovación de productos, claro que sí. Vamos a encontrarnos con innovación de alimentos, nos vamos a encontrar con que vamos a encontrarnos ahora con PLCs con cualidades IoT, ejemplos como los que nosotros manejamos en Colsein, en donde podemos acceder de forma remota a este PLC, visualizar su data, tomar decisiones directamente sobre el proceso de control sin estar presentes en la planta.
Mejora en la comprensión de la demanda del cliente. Eso es un dato muy interesante. Todo este proceso analítico generado por la información captada por las soluciones IoT nos va a permitir hacer una medición constante de la operación de nuestra planta, de nuestra máquina, en donde vamos a tener un input y un output de producción. Y se nos va a alimentar esta información de forma global, de tal forma que para determinados periodos de tiempo, si yo estoy haciendo en una línea de producción una cerveza tipo A, voy a ver que durante una jornada, durante un periodo de tiempo, esta cerveza no es muy apetecida debido a que cuento con mucho inventario de ella. Eso quiere decir que la producción de ella debe bajar. Sistemas analíticos de forma independiente que nos van a permitir hacer toda esta comprensión de información para llevar a una mejor operación en nuestros procesos. ¿Cuál es el desafío? Finalmente, el desafío es el desarrollo de un Internet industrial. ¿Por qué? Porque necesitamos transmitir toda esta información. ¿Por qué el desafío del Internet industrial? Porque vamos a necesitar una mejor latencia. Porque idealmente en el IoT necesitamos transmitir información, ya sean históricos o información en tiempo real, de forma permanente, para que nuestro sistema vaya aprendiendo y permita la disponibilidad de la información en todo momento para toma de decisiones. Determinismo, garantizar que la información se transmita. Ahorita pocos procesos de comunicación en la industria manejan este concepto, a menos de que sean buses de campo, protocolos de comunicación privativos, Profibus, Profinet, Ethernet IP, Modbus TCP. Ellos nos garantizan un determinismo al garantizar la transmisión de la información, pero si nos vamos a el concepto clásico del Ethernet TCP IP, el Internet de nuestros hogares no se maneja un determinismo en el momento de la transmisión de información. Necesitamos garantizar esto. Finalmente, un ancho de banda. ¿Por qué es necesario este ancho de banda? Porque debemos garantizar contar con el suficiente espacio que nos permita transmitir la información indispensable para la operación de nuestra planta. El ideal no es saturar los canales con información. El ideal es transmitir la información que corresponda. ¿Cuáles son las características? Vamos a ver una característica de adaptabilidad y escalabilidad. El IoT tiene como base estos dos conceptos. ¿Por qué? Porque idealmente es contar con una aplicación, una solución que permita que se adapte a cualquier tipo de solución desarrollada, a cualquier tipo de proceso, y de forma escalonada permita el crecimiento de dicha solución. Esto no es una solución de forma cerrada. Un concepto muy importante en el desarrollo de estas nuevas tecnologías es que son soluciones totalmente abiertas. A nivel de actualización, que se permita que a medida que va evolucionando los sistemas operativos, las plataformas hardware, computadores, nodos, PLCs, nuestro desarrollo, nuestra solución permita acoplarse a dicho paradigma de actualización. Seguridad, como vamos a contar con tanta data disponible, con una transmisión de información de alto volumen crítica para la operación de nuestro proceso, es indispensable contar con sistemas de comunicación seguros. ¿Esto qué quiere decir? Que la estructura de comunicación clásica va a evolucionar también, va a incrementarse, en donde tenemos que garantizar que la data sea transmitida a la persona que corresponda de forma segura y no permitir la violación de nuestro sistema. ¿Por qué? Porque estamos poniendo en riesgo millones de activos. Ahora, ¿cuál es la inversión en el IoT? La inversión en el IoT es la necesidad de crear una red sistemas lo suficientemente flexible para evolucionar y adaptarse a diferentes mercados.
He ahí, por así decirlo, una parte de la dificultad de aplicar esta tecnología. Es necesario contar con soluciones hardware y software que permitan la implementación a diferentes tipos de mercados. ¿Qué mercados? Automatización de máquinas, la parte militar, la parte de transporte, el monitoreo medioambiental. Debemos contar con soluciones, productos, hardware y software que permitan la integración a cualquier tipo de estos mercados, que cumplan los estándares, los certificados, el aplicativo, de tal forma que nuestra solución garantice la mejora en los aspectos que ya les he nombrado. ¿Cómo funciona el IoT? El IoT, a diferencia de desarrollos aplicativos clásicos de automatización, se basa únicamente en 4 conceptos iniciales y principales. Nos vamos a encontrar con los dispositivos inteligentes. ¿Qué son los dispositivos inteligentes? La nueva sensórica que se está presentando en el mercado, los nuevos sistemas de adquisición de data, en donde podemos contar con soluciones que manejamos en Colsein, digamos, con la marca SICK, en donde tenemos sensores que nos entregan de una vez información correspondiente a su operación. Son sensores inteligentes, en los cuales nos entregan data de un odómetro y unas cuantas alarmas. ¿Eso que nos permite? Nos permite ya tener de forma local un análisis básico de data, y que posteriormente esta información se entregue de forma mucho más efectiva a un sistema de análisis y de comunicación. Sistemas gateway o las puertas de enlace. Sí, en la base de nuestro sistema IoT nos encontramos con todos estos sensores y sistemas de adquisición de data inteligentes. En la parte central nos vamos a encontrar con los gateway. Los gateway, ¿de qué se van a encargar? Los gateway se van a encargar de realizar lo que es la integración de toda la data para ser posteriormente analizada y convertida en información. Esto lo podemos ver de una manera muy básica, pero recordemos una cosa: aquí a nivel de piso de planta, donde vamos a tener todos nuestros sensores, tenemos un limitante, que tenemos N tipo de lenguajes de comunicación. Estamos acá en el mundo OT, en el mundo de procesos, en el mundo de las máquinas. Aquí vamos a tener N tipo de soluciones, N tipo de productos que hablan un lenguaje diferente, que pueden hablar, no sé, señales 420.000 amperios, hablan un lenguaje más robusto, un bus de campo, un Profibus, un Fieldbus. Pueden hablar Ethernet IP, y necesitamos coger toda esta información y centralizarla en un punto, de tal forma que él tenga y transmita información de manera plana, en un lenguaje que todos los procesos que van a llevar de aquí, de este punto hacia arriba, puedan comprenderlo. He ahí un limitante y una característica muy importante en las soluciones que podemos llegar a trabajar. ¿Por qué? Porque es necesario traducir toda esta información. Es como en clases de comunicación que hemos visto, en las cuales necesitamos que en la mitad de entre un locutor, entre un emisor y un receptor, tengamos un personaje que se encargue de solucionar los problemas de comunicación. Si tenemos un personaje que habla inglés y otro que entiende en español, en la mitad, ¿qué necesitamos? Necesitamos un personaje que se encargue de traducir en un mismo lenguaje la información proveniente desde el emisor hasta el receptor. Finalmente vamos a encontrarnos con la plataforma IoT, que puede llegar a ser un servidor local o simplemente puede llegar a ser un software de conexión. En esta parte nos vamos a encontrar con el medio por medio del cual vamos a realizar la transmisión de la información ya transmitida en un único medio de forma plana, ya sean en objetos
CSV para bases de datos, ya sea en un protocolo de comunicación MQTT, en un UPC-WA, temas que ya hemos desarrollado en cursos anteriores acá en Colsein. Vamos a realizar la transmisión de esta información ¿hacia qué? Hacia un medio final. Ese medio final, ¿qué puede ser? Va a ser la infraestructura para el procesamiento de datos. ¿Qué va a ser? Puede ser la solución del cloud, la nube, en donde vamos a tener el beneficio de contar con una plataforma de análisis extremadamente potente para poder llegar a hacer una comprensión de toda esta información transmitida, que la podamos interpretar y que podamos llegar a visualizar y a presentar diferentes aspectos que pueden llegar a la toma de una decisión a nivel operativo. En conclusión, en esta parte que hemos visto la integración entre el mundo OT, el piso de planta, y el mundo IT. Vamos a ver esa integración total, en la cual no simplemente es generar un ejemplo, un dashboard, una pantalla en la cual vamos a ver las gráficas de operación de la planta. No, ahora vamos a encontrar diferentes dashboards que van a ser enviados a diferentes usuarios, los cuales van a determinar una acción a tomar según su solución, según la aplicación que ellos desarrollen. A nivel general, existen 10 pasos a desarrollar para la aplicación de esta tecnología. Estos 10 pasos son extremadamente simples para identificar las necesidades que podemos llegar a solventar con este tipo de soluciones. El primer paso, identificar un usuario. ¿Cuáles pueden ser los usuarios? Pueden ser el departamento de calidad, un departamento de proyectos, mantenimiento, operación. ¿Por qué es necesario identificar los usuarios? Porque es necesario una vez hacer una segmentación de la información que se va a intentar captar, posteriormente transmitir y analizar. Un segundo paso, basarnos en casos de éxito. Como les dije, como esta solución es totalmente abierta y de fácil adaptabilidad, podemos encontrarnos con diferentes soluciones en el mercado, las cuales van a garantizar su fácil adaptabilidad a diferentes procesos. Si tenemos una línea de producción, si tenemos una línea de embotellado, una línea de logística, un proceso de tráfico y transporte, cosas como es. El tercer punto es la definición de la estructura de la red. ¿Por qué es necesario definir la red? Porque necesitamos identificar las características de la solución que vamos a estar desarrollando. Vamos a saber las necesidades, las cualidades actuales de nuestra red de transmisión, y finalmente vamos a también a saber las necesidades que necesitamos empezar a desarrollar para lograr la comunicación de información. Un cuarto paso: no te pierdas en la niebla, ni en la nube, ni en el borde. Una explicación muy fácil. El aplicativo de este tipo de soluciones no se basa en un aplicativo totalmente secuencial, es un proceso netamente paralelo, en el cual no te pierdas en la nube, en la niebla. ¿Qué significa? ¿Qué información quieres captar en realidad? Porque vas a ver un panorama completo de data, de información, que ya puedes tenerla centralizada en PLCs, ya puedes tenerla centralizada en un tipo de sensórica. Tú lo que necesitas es coger esa información y transmitirla, pero la que tú necesitas. Posteriormente, no te pierdas en la nube. No es necesario contar de una vez con un aplicativo tipo cloud para el desarrollo de estas soluciones. Y no te pierdas en el borde, no te pierdas en la parte de los gateways, no te pierdas en el edge. Ya hay aplicaciones desarrolladas que te van a permitir hacer una configuración de tu solución mucho más fácil. Los conceptos bases en la parte de la implementación de soluciones IoT es que esto no es ciencia cohetes. Tú no tienes que desarrollar
el aplicativo. Tú ya cuentas con las herramientas necesarias, tú ya puedes contar con el software y el hardware necesario. Lo que necesitas hacer es una configuración para permitirte hacer una interpretación de tu solución. Quinto paso, esto es un trabajo conjunto. Esto es una integración total entre lo que son los diferentes usuarios a los cuales vamos a presentar la solución que estamos buscando. El sexto paso, el desacoplamiento del control. Nuestro PLC, nuestros sistemas de control ya instalados en nuestras plantas, pueden llegar a ser un sistema de adquisición de data para el desarrollo de soluciones IoT. Más no quiere decir que debamos intervenirlos directamente. Podemos desacoplarnos de ellos de tal forma que podamos capturar data de forma paralela para mantener nuestro proceso actual como lo tenemos funcionando, ya demostrado, medido y calificado. Y finalmente, transmitir de manera paralela información hacia el nuevo desarrollo que estamos intentando generar. El desarrollo sobre soluciones básicas a nivel de piso de planta de IoT no significa el tomar el sistema de control actual, nuestro proceso actual, botarlo e instaurar una nueva solución. Puede ser un desarrollo de soluciones de forma paralela. El Internet es opcional. Puede llegar a ser opcional. ¿Por qué? Porque nosotros podemos crear nuestro propio servidor local para hacer nuestro proceso de desarrollo para nuestro desarrollo analítico. No necesitamos tener un acceso directamente a un cloud para contar con soluciones de analítica locales en nuestras plantas. Muchos industriales en este momento ya contarán con sistemas SCADA, algunos estarán evolucionando hacia el desarrollo de aplicativos as a service, algunos ya tendrán algún tipo de analítica, una inteligencia artificial básica. Con eso se puede llegar a instaurar el primer paso para llevar a una solución IoT. Por eso, el octavo paso y uno de los más importantes, esto nos lleva a uno de los más importantes, que es obligatoriamente es la necesidad de fusionar el mundo OT con el mundo IT. Esto es una fusión, esto va a ser un trabajo completo. ¿Por qué? Porque el mundo OT se va a permitir la transmisión de la data e información necesaria para que en el mundo IT hacia los usuarios finales, ya sea a nivel gerencial, se les transmita la información que ellos necesitan, la información que ellos buscan en su proceso. Por eso es necesario apoyarse en los usuarios. ¿Por qué? Los usuarios van a ser los que te van a indicar qué es la información que necesito. Un aplicativo que vamos a ver el día de hoy va a ser un aplicativo de OS y de KPIs, que es para medir la eficiencia de una máquina, para medir la utilización de una máquina. Esta información es indispensable para el personal de operación, para el personal de piso de planta. Ellos nos van a definir qué variables, ellos nos van a definir qué información necesitan analizar, qué necesitan visualizar para tomar decisiones operativas. Es necesario identificar muy bien los parámetros de la aplicación. Finalmente, el décimo paso, ¿cuál es? El décimo paso va a ser el cierre total de este lazo de aplicación, en el cual necesitamos identificar cuál es el resultado final. Idealmente no es contar con una gran cantidad de data almacenada en servidores, en gateways, en un cloud, en una nube. No es contar con toda esta información almacenada ahí. Idealmente es tomar toda esta información, analizarla y presentar un resultado. No es el clásico objetivo en el cual necesitamos capturar toda esta información y contenerla en un único elemento cerrado, en un black box, y que solo pocas personas puedan tener acceso a ellas. Un computador industrial de automatización, un PLC. Es necesario que los usuarios
puedan visualizar la información que necesitan para la toma de decisiones y ellos puedan ver cómo los diferentes beneficios que ya les he nombrado se ven en su proceso. Vean cómo exponencialmente la vida útil de los activos se ve afectada, puedan ver los procesos de mantenimiento predictivo, puedan ver todo este tipo de beneficios. Yéndonos más puntualmente a la parte de automatización y de automatización integrada, no como islas, sino que todo el proceso completo en piso de planta se comunique entre sí. Podemos llegar a ver diferentes tipos de aplicaciones genéricas, como lo puede ser la automatización de máquinas, la gestión de energía, el monitoreo del entorno de la fábrica, medir las variables medioambientales del proceso, cómo se está comportando, niveles de temperatura, de humedad, de contaminación, monitoreo de optimización de equipos para realizar no un control, sino estar monitoreando de forma permanente los equipos para garantizar su disponibilidad frente a algún proceso. La integración de la información y la trazabilidad de la producción, que podamos contar con toda la información completa de producción, que no tengamos que esperar a que durante el final de cada turno un muchacho con una lista, papel y lápiz, se encargue de tomar: hoy se produjo tanto material y se gastó tanto material. El chiste es contar con la trazabilidad en tiempo real de esta información. Y finalmente nos permitiría hacer un monitoreo de máquinas y mantenimiento predictivo. ¿Por qué? En todo momento vamos a estar monitoreando el sistema, el proceso. Vamos a contar con la información para saber qué estamos haciendo, cuánto estamos gastando, cuánto estamos consumiendo. En una embotelladora, cuánta gaseosa se ha embotellado, cuánta gaseosa está lista para salir de cocinas. En una línea de logística, cuántas cajas de X producto hemos embalado. ¿Para qué? Para llevar a la toma de decisiones inmediatas, para contar con la información necesaria para garantizar que nuestro proceso esté actuando de la manera más eficiente posible. Esto es un trabajo enfocado en que actualmente la mayoría de las industrias que nos podemos encontrar se encuentran en una evolución de industria 3.0. Ya cuentan con la centralización de toda la información en un sistema de lógico programable, en un PLC. Eso quiere decir que ellos ya pueden llegar a contar con un sistema de adquisición de data, en donde los datos de producción, de operación o producción de diferentes máquinas y múltiples instalaciones ya son adquiridos. Ya contamos con toda esta información centralizada. Puede que podamos tocarla, puede que podamos intervenir dicho elemento, o puede que necesitemos colocar un sistema paralelo que nos permita adquirir dicha información. ¿Por qué? Porque posteriormente pasamos a un proceso que ya también se está ejecutando, que es transformación y visualización, en los cuales los datos son analizados y visualizados como activos. La información ya se está siendo analizada. En el PLC ya estamos haciendo el análisis de unas entradas y salidas que nos permiten controlar una caldera. Un ejemplo como ese. Pero está quedando ahí esa información. Está quedando totalmente centralizada en esta segunda parte. ¿Por qué? Porque nos está transmitiendo dicha información hacia un sistema de gerencia central. Este sistema de gerencia central él no únicamente se encarga de analizar la data en tiempo real y almacenarla históricamente, sino se encarga de distribuir la información hacia los usuarios que correspondan. La información debe ser transmitida hacia los usuarios que correspondan. La información debe ser plasmada de tal forma que un personaje de mantenimiento pueda ver el odómetro de operación de una máquina, pueda ver
los diferentes estados en los que se encuentra y se le permita predecir el mantenimiento a realizar. A un gerente general se le entregue un balance financiero de lo producido y el costo de lo producido. A un gerente de calidad se le entregue la calidad del producto despachado y la del proceso, cuántas paradas no planeadas hemos tenido, cuántos eventos inesperados se han generado. Y en resumidas cuentas, vemos que es para la mayoría de las soluciones que nosotros podemos llegar a plantear. Vamos a ver que el primer paso es un sistema de adquisición de datos, el segundo un monitoreo y el tercero un análisis. Y que varios de estos pasos ya se pueden estar ejecutando. ¿Cuál es el dilema? Que no se encuentran interconectados entre ellos. Pero ¿cuál va a ser la arquitectura de trabajo que vamos a manejar? Esta como tal es la pirámide de automatización clásica, en donde vemos cómo los dispositivos de campo, que es la base de todo, donde tenemos las señales en bruto, vemos un sistema de control centralizado, un PLC. Posteriormente nos encontramos con el sistema de supervisión, el SCADA, en el cual va a permitir supervisar el proceso, visualizar la operación del proceso. Después pasamos al sistema MES, en donde vamos a ver el Manufacturing Execution System. El MES nos va a permitir ver cómo se está operando, cómo está la ejecución del proceso. Y finalmente en el ERP, que es el último escalón, nos vamos a encontrar con la planeación correspondiente al proceso que se va a desarrollar. En aplicaciones IoT nos encontramos de nuevo con esta arquitectura. Si se dan cuenta, se reducen los pasos correspondientes al desarrollo de un aplicativo de automatización clásico, en donde ya el proceso que se va a desarrollar no es netamente secuencial, sino vamos a encontrar un proceso de forma paralela. De forma más detallada, nos vamos a encontrar con que en la parte básica, en la parte de sensores de adquisición, los sensores y los módulos de IOS de adquisición, nos vamos a encontrar con la sensórica inteligente. Aquí de manera más detallada, nos vamos a encontrar con sensórica que nos va a permitir hacer el análisis de la información de forma local correspondiente a, digamos, una medición. Si le decimos a un sensor que su operación es de 0 de presencia, él debe detectar en un rango de 4 a 6 centímetros. Y él no está detectando nada dentro de este rango. O está detectando un volumen muy alto de información en un rango muy cercano a uno de sus límites. Él nos va a decir, ve, hay que hacer una revisión del estado de mi estado. Puede que esté fallando o puede que esté mal parametrizado. Con sistemas de adquisición de data, con nodos de adquisición de data, desde Advantech y desde Colsane, obviamente, nosotros nos enfocamos mucho en lo que es en la adquisición de data. Nos enfocamos en la adquisición de data de tal forma que no se tenga que intervenir el proceso, con nodos totalmente independientes que garanticen la integración de la información. Y toda esta información, ¿cómo va a ser transmitida? A través de medios inalámbricos o a través de medios cableados. Medios inalámbricos, varios tipos de protocolos de comunicación diseñados propios para IoT. Podemos ver el Wi-Fi industrial, podemos ver las redes LoRa, podemos ver las redes SOP o DOST, que son diferentes medios de transmisión de información. A nivel de cableado, podemos también ver la transmisión de información por los protocolos estándar establecidos en nuestras industrias: Profinet, Ethernet IP, Ethercat o Modbus TCP. En la parte de los gateways nos vamos a encargar de ¿qué? De coger toda esta información, permitir la visualización de dicha información en un sistema de control que ya tenga funciones avanzadas,
para el desarrollo de funciones gateway IoT, o simplemente nos vamos a encontrar con elementos que van a capturar de una vez esta información y se van a encargar de transmitirla en un único medio, en un único lenguaje, hacia un sistema principal de análisis, en donde ya a través de un protocolo MQTT con objetos JSON, un archivo CBS, se nos va a permitir hacer la transmisión de toda esta información. Y finalmente, en la parte final, nos vamos a encontrar con la solución cloud, en donde vamos a hacer la construcción, la compra y el despliegue de la solución. Como les dije, esta solución no tiene que ser obligatoriamente una solución tipo cloud. Para los primeros pasos y las primeras etapas de implementación puede ser una solución de servidor local, el cual cuente con un software que le permita hacer el análisis correspondiente a la información que estamos buscando visualizar para realizar algún tipo de toma de decisión. Ya entrando en materia, voy a hacerles una breve exposición de unas aplicaciones. Posteriormente de dichas aplicaciones vamos a hacer una prueba local muy básica de cómo se genera un nodo IoT y cómo se despliega esta información a través de un gateway. Con las aplicaciones que nosotros manejamos desde Advantage, ¿qué se nos permite hacer? Se nos permite hacer la adquisición de data de forma inalámbrica, la adquisición de data y la transmisión de esta información de manera inalámbrica, de tal forma que pueda ser integrada a cualquier tipo de solución cloud. ¿Cómo podemos hacer esto? Inicialmente necesitamos conocer e identificar el concepto de nodo, en el cual un nodo es un punto de medida único que nos va a permitir hacer la captación de información puntual de data para ser transmitida y posteriormente ser convertida en información, de tal forma que podamos tomar variables de proceso de forma directa, información tal como temperatura y humedad, sin necesidad de algún tipo de sensor extra, o tomar de elementos de operación ya preestablecidos, como pueden ser como pueden ser PLCs, medidores de energía, computadores industriales, tomar dicha información y poder transmitirla de manera inalámbrica para que sea publicada de forma directa. ¿Eso qué quiere decir? Que en el concepto de solución que nosotros manejamos podemos llegar a contar con nodos que a su vez sirven como gateways, de tal forma que realizan la transmisión de información sin necesidad de un proceso de transformación o un proceso de traducción para llevar esa información al cloud o al servidor local. Contamos con una solución ya mucho más integrada que, por los conceptos que les estuve comentando de adaptabilidad y escalización, puede llegar a ser aplicado a cualquier tipo de solución. Imaginémonos que este breve ejemplo es para la adquisición de data de una máquina, pero también nos podemos llegar a encontrar con la adquisición de data correspondiente a un proceso de extracción, a un proceso logístico. Hay casos de domótica, casos en la parte de la agricultura, en building automation, en los cuales podemos realizar el control de un área midiendo normalmente su temperatura y humedad. ¿Cómo nosotros realizamos esto? Como les dije, el IoT está enfocado no en el desarrollo, programación de alto nivel. El tipo de soluciones que nosotros intentamos plantear está basado mucho en aplicativos netamente configurables, en los cuales tú lo único que necesitas hacer es configurar un elemento para que configurar tu nodo, tu gateway, para que posteriormente esta información sea entregada a tu solución cloud. Aquí en breves momentos les voy a mostrar cómo se realiza la configuración de lo que puede llegar a ser un nodo en un cloud
como el del proveedor, que es Azure. Para este tipo de solución, ¿qué se necesita hacer? Se necesita realizar la configuración del elemento de tal forma que haga parte, él se vuelva un suscriptor de dicha solución cloud y le permita hacer la transmisión de información. Esta transmisión de información puede ser tanto en tiempo real como de manera histórica. ¿De qué depende? Del canal. El canal define la metodología de transmisión de información. En este ejemplo les voy a mostrar cómo se hace la integración para lo que es la transmisión de información de manera histórica, en donde simplemente con el registro del equipo en la interfaz de comunicación vamos a poder hacer la suscripción de nuestro elemento para que él vaya enviando información de manera histórica a la base de datos preestablecida. ¿Qué base de datos puede llegar a ser? Puede ser una base de datos, lo que les decía, un cloud o un servidor local. ¿Qué se necesita hacer? Registrar el equipo en dicho cloud o en dicha aplicación y permitírsele que él empiece a publicar esta información, que él empiece a escribir. Si se dan cuenta, aquí estamos entre estas dos pantallas viendo un ejemplo claro de cómo es la integración del mundo OT al mundo IT. ¿Cuál es el objetivo final de este? Voy a adelantarme acá un poco. El objetivo final es que estemos entregando esta información y esté siendo almacenada para su posterior análisis. ¿En qué formato o de qué forma va a ser entregada esta información? En el formato que se necesite. Se encuentra preestablecido según los estándares de manejo de base de datos. Podemos manejar CBS, podemos manejar OPC-UA, podemos escribir directamente sobre una base de datos X y entregar dicha información para que posteriormente en un software o en un sistema de análisis de históricos pueda tomarse algún tipo de decisión operativa. Otro tipo de ejemplo que les quería mostrar. Tenemos redes de comunicación ya enfocadas única y exclusivamente en el desarrollo de IoT. No son aplicaciones basadas en el Internet industrial, sino son basadas en redes de comunicación que nos permitan hacer la transmisión de información a gran distancia. Un ejemplo de ello, ¿cuál es? En el cual en diferentes estaciones de bombeo podemos captar la información correspondiente a la vibración, a la temperatura y al flujo, vibración de los motores, temperatura de operación y al flujo del agua, del agua, y transmitir toda esta información directamente ¿hacia dónde? Hacia un centro de control remoto, de tal forma que ya tampoco vamos a contar con un limitante espacial, en donde una red como lo que es el Internet industrial, que es de alta potencia, nos tiene limitantes a nivel genera limitantes a nivel espacial, genera limitantes a nivel geográfico, en el cual no nos permite hacer la transmisión a largas distancias. Cuando utilizamos redes como las redes LoRa, o las redes DOS que funcionan sobre 900 o 2.4 GHz, se nos permite hacer la transmisión de información a una muy larga distancia. Pero ¿qué información? La información que necesitamos transmitir. No se transmite toda la información del proceso, es demasiado. Idealmente es saber lo que se necesita, la aplicación que se va a desarrollar. En un proceso cualquiera de una caldera, de una cocina, se puede hacer un análisis de la eficiencia del equipo simplemente realizando la medición de 3 variables: temperatura, presión y flujo. He aquí el punto indispensable al momento de plantear soluciones de tipo IoT enfocadas en nodos. Sí,
recordamos la arquitectura la arquitectura de IoT que vimos. Nos encontramos en que en la parte de gateways vamos a ver computadores, lo que son los edge computing, que nos van a permitir, que son los computadores de borde, que nos van a permitir hacer el almacenamiento de información para posteriormente, si es posible, realizar un análisis local inicial y posteriormente ser transmitida. Estos computadores tienen que, aparte de todo, cumplir los estándares propios de la industria en donde se vayan a aplicar, de tal forma que, de nuevo, haga la redundancia, sean adaptables y escalables a diferentes tipos de aplicaciones. Para este caso, ¿en qué nos vamos a encontrar? Nos vamos a encontrar con que en la parte de Edge Computing vamos a necesitar computadores industriales extremadamente compactos que nos permitan hacer la adquisición de data de manera local y tengan la facilidad de una expansión para que podamos incluir luces de campo, sistemas de comunicación o captar información de ellos directamente. Y estos pueden ser implantados en las diferentes máquinas que podemos llegar a buscar desarrollar, en donde se nos va a permitir hacer la comunicación del proceso, de la data del proceso de manera inmediata y hacer la visualización de la información. Como les dije, podemos hacer un análisis local inicial para posteriormente transmitir toda esta información directamente a un sistema de análisis superior, un servidor local, ¿aplicable a qué tipo de soluciones? Aplicable a logística, a tráfico y transporte, N tipo de soluciones. El ideal es contar con una integración de hardware y software totalmente abierta que nos permita desarrollar este tipo de soluciones. Otro ejemplo. Este es un ejemplo en el cual vamos a contar con un sistema de control, podemos decirlo clásico, que es una RTU. Una RTU es un sistema de control remoto estándar. Podemos llegar a encontrar con estas soluciones, pero en el desarrollo de aplicaciones más abiertas y totalmente aplicables en la implementación del IoT, podemos encontrarnos con RTUs inteligentes que nos permiten captar información directamente desde un sistema de control, desde un sistema de medición o desde el proceso directamente, captar información, hacer un análisis inicial de la data para posteriormente realizar su transmisión a un cloud, a una solución X. Si se dan cuenta, a lo largo de la presentación he estado hablando de que podemos la integración de las aplicaciones que estamos viendo es netamente abierta en el IoT. Por eso podemos hacer integraciones en los que son como clouds, los de Azure. Podemos hacer una integración en un servidor local proveído por el cliente, o podemos hacer una integración directamente en sistemas como puede ser el de Aveva. En esta parte voy a parar para empezar a hacer una pequeña demostración de lo que es una solución IoT. Como tal, aquí en la oficina lo que hemos realizado es el montaje de un pequeño aplicativo que nos va a permitir hacer lo que es la lectura de información desde un gateway. Como tal, en este momento les voy a compartirles acá a través de la cámara. ¿Listo? Voy a compartirles el video de nuestra central IoT que tenemos acá montada en la oficina. El video está un poco lento. Ahí está, perfecto. Entonces, tenemos acá un computador, un Edge Computing, que nos está sirviendo como gateway para hacer la transmisión de información. Aquí más abajo contamos con diferentes nodos de adquisición de información, y a través de la red local, a través de la red acá de la oficina, estamos creando una pequeña red IoT, la cual me va a permitir captar la información de los diferentes nodos que tengo conectados, transmitirlos a través de del computador
que utilizo como Edge, y finalmente visualizar la información en un dashboard, el cual me va a indicar información correspondiente a la operación de medición de energía, medición de variables de operación de un proceso, y me va a permitir que también ver diferentes dashboards en varios tipos de presentación, ya sea presentaciones para un escritorio o desde un aplicativo como el celular. ¿Cómo funciona nuestra solución? Vamos a ver acá que contamos con nodos cableados que hablan protocolo Ethernet IP, y vamos a hacer la actuación de diferentes señales digitales. Como ven, ahí tenemos acá tenemos una pequeña salida LED que nos va a permitir ver la actuación de esas señales. De salida, a través de un medio de un protocolo de comunicación, estamos generando salidas. Ahora, ¿cómo vamos a generar las entradas? Las entradas las vamos a generar a través de un nodo IoT. Este pequeño nodo nos va a permitir captar la información correspondiente al proceso de manera directa. ¿Qué información vamos a captar? Vamos a captar el estado de unas entradas digitales. ¿Cómo activamos dichas entradas digitales? Acá, a través de este pequeño interruptor, ¿cierto? Es una simulación muy básica, pero pues llevado a grosso modo en aplicaciones industriales, se nos va a permitir hacer la captación de información en directo. Aquí ya tenemos ya estamos proveyendo la información, y la estamos proveyendo a dos medios. Voy a retirar la cámara. Perfecto. La vamos a transmitir a dos medios. A través de este nodo vamos a comunicarnos al gateway, y también nos vamos a comunicar directamente a un cloud. ¿A qué cloud nos estamos comunicando? De manera educativa. De manera educativa nos estamos conectando al cloud de... acá tenemos nuestra configuración de cloud. Nos estamos comunicando directamente al cloud de Dropbox. ¿Qué estamos haciendo? Estamos enviando información en un formato plano, un archivo CVS. La estamos enviando directamente a este cloud, y la estamos almacenando para posteriormente realizar un análisis de este histórico. Todo este desarrollo lo estamos haciendo a través de una cuenta académica. Voy a mostrarles acá, en donde creamos de manera automática una carpeta de aplicaciones, y en donde vamos a ver nuestro dispositivo almacenando la información en dicha carpeta. Vamos a ver dos formatos. Inicialmente, todo nodo de comunicación tiene que transmitir una información correspondiente a el estado de sus señales y al estado del sistema. Con respecto al estado del sistema, el estado del sistema es saber si está operativo o no. ¿Está en warning? ¿Está en falla? ¿Estoy prendido o no? A nivel de señal es transmitir única y exclusivamente la información correspondiente al estado de las señales. Esto lo puede ejecutar cualquier tipo de solución IoT que se quiera desarrollar. ¿Por qué? Porque todas van a tener la cualidad de hacer la presentación de datos para su análisis de forma histórica. Nos vamos a el documento del día de hoy, y nos vamos a ver que, dependiendo el estado que se haya definido, dependiendo las condiciones de operación preestablecidas por el nodo a nivel de control y a nivel de tiempo, podemos estar almacenando información en tiempo real o de manera histórica. ¿Esto de qué depende? Del canal. En el ejemplo que yo les estoy mostrando a través de Dropbox, estamos haciendo esa adquisición de data netamente de manera histórica. Vamos a ver acá en la carpeta que hace desde esta mañana esta data. Finalmente, también nos vamos a encontrar con un aplicativo
en el cual me va a permitir de manera dual, ya sea en un desarrollo generado para una interfaz gráfica, como puede ser un computador o un celular, me va a permitir hacer la adquisición y la visualización de la data de la operación de una máquina. Si se dan cuenta, aquí con el interruptor yo simulé una falla. Entonces él me ha estado contando que la cantidad de fallas de la máquina en este momento es 1 y que ha estado operando por 483 horas. Toda esta información, ¿a qué corresponde? A las diferentes señales de entradas y salida que hemos estado simulando acá. Finalmente, también vamos a tener información correspondiente a mantenimiento, en donde vamos a ver la utilización de una línea de producción completa. La última información que nosotros hemos actualizado ha sido esta, qué pena, ha sido esta información en donde hemos dicho que una máquina, mi equipo, ha estado operando durante un 51% de su estado. ¿Por qué? Mantuve durante el tiempo preestablecido un interruptor en on y le dije que estaba operando normalmente. Ha tenido un tiempo de espera, ha tenido un error correspondiente a la caída de la información de un 2%. Toda esta información, lo que hemos hecho acá es generar un breve dashboard para que se nos permita hacer la interpretación de información sin ningún problema. Finalmente, espero que con esto damos cerrado esta breve descripción de lo que puede llegar a ser un aplicativo IoT. En este momento entraríamos ya a una etapa de preguntas en la cual quisiéramos conocer cualquier tipo de pregunta que tengan con respecto a la información transmitida el día de hoy. Buscaremos solucionarla en estos, creo que nos quedan 5 minutos de presentación. Entonces, en este momento, a través del chat, si tienen algún tipo de pregunta, algún tipo de comentario, les agradecería que nos lo informaran. Y como tal, si en 30 minuticos no contamos con algún tipo de información, podríamos dar cierre como tal a la capacitación del día de hoy. Entonces, si tienen alguna pregunta, no duden en compartirla, cualquier cosa. Aquí también van a poder ver nuestros datos de contacto al finalizar el video para que puedan contactarse directamente con nosotros para poder brindarles cualquier tipo de soporte en el desarrollo de una de estas soluciones. Vale, perfecto, pues como tal veo que no hay ningún tipo de pregunta, entonces en este momento damos por cerrado este webinar. Espero que haya sido de su placer, espero que les haya servido para poder conocer un poco los conceptos básicos de este tipo de soluciones y espero encontrarme con ustedes en una próxima ocasión.